Ok, la inteligencia artificial está por todos lados, ¿no? En las noticias, en las conversaciones, en todas partes. Pero a ver, seamos honestos. ¿Cuántas empresas aquí en México la están usando como un verdadero motor estratégico y no nada más como el último grito de la moda tecnológica? Justo de eso vamos a hablar. Porque créanme, en esa pequeña diferencia se juega, literalmente, la competitividad del futuro. Y bueno, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que todo líder, toda persona en una posición de decisión debería estarse haciendo ahora mismo. Porque de verdad la respuesta a esto puede ser la diferencia entre crecer o quedarse atrás. Miren, al final del día todo esto se reduce a dos maneras de ver la IA, dos caminos completamente diferentes. Por un lado, está la visión de la automatización barata, o sea, usar la IA para hacer lo mismo de siempre, solo que, pues, un poquito más rápido. Y del otro lado, una visión mucho más potente, verla como un asistente directivo, un verdadero copiloto que no solo hace tareas, sino que ayuda a pensar, a decidir, a aprender. Y de verdad, la diferencia entre una y otra es un mundo. Ok, para desenredar todo este tema, vamos a hacer un recorrido por 5 puntos clave. Primero, vamos a ver la diferencia entre que sea una moda y que sea un motor estratégico. Después, nos metemos de lleno a la trampa de la productividad. Luego, un tema importantísimo, la paradoja del talento. De ahí, pasamos a cómo la IA puede mejorar la toma de decisiones. Y cerramos con un manual, uno realista, para poder adoptarla bien. Venga, entremos de lleno al primer punto. A ver, seamos claros. La discusión hoy ya no es ¿deberíamos usar IA? Eso ya pasó. La pregunta de verdad, la importante, es ¿cómo la vamos a usar? Porque es justo en ese cómo donde se va a definir quién gana y quién pierde en el juego de los negocios en los próximos años. Así de simple. Y ojo, que esto no es una plática teórica, ¿eh? Para las empresas en México, el impacto es, vaya, es inmediato y muy real. Claro que acelera la productividad, eso ya lo sabemos. Pero también está cambiando por completo el tipo de talento que se necesita. Y por supuesto, está moviendo todas las estructuras de costos. La verdad es que hoy por hoy ignorar esto no es una opción. Es de hecho un riesgo enorme para la competitividad. Ahora, pasemos al segundo punto, que es clave porque aquí es donde muchísimas empresas de verdad se equivocan. Caen en lo que podríamos llamar la trampa de la productividad. ¿Qué es esto? Es esa idea, esa ilusión de que por hacer las cosas más rápido ya estamos mejorando. Pero ¿qué pasa si estamos acelerando en la dirección incorrecta? Y justo esto nos lleva a un concepto que hay que tener súper claro: las falsas eficiencias, o sea, ahorros locales, pérdidas sistémicas. A ver, la mejor forma de explicarlo es con una analogía. Imaginen que le ponen un motor de Fórmula 1 a un coche con llantas cuadradas. Pues si el motor va a hacer un ruido increíble, va a parecer que vamos a 1000 por hora, pero en realidad solo estamos acelerando un proceso que ya estaba roto desde el principio. Y lo peor es que al hacerlo probablemente estamos creando problemas todavía más grandes en otras partes. Entonces, aquí tenemos dos caminos, dos opciones muy claras. La primera es la fácil, la de parchar los procesos. Es decir, agarrar las herramientas de IA y nomás ponerlas encima de cómo ya hacemos las cosas. Es rápido, sí, pero el impacto es mínimo. El otro camino, el verdaderamente estratégico, es el de la reingeniería más IA. O sea, repensar los procesos desde cero, pero ahora con la inteligencia artificial como una pieza central del diseño. Uno es un curita, el otro es la cura de verdad. Ok, ahora hablemos de la gente, del talento. Porque la IA no es solo tecnología, ¿verdad? Tiene un impacto humano enorme. Y no es un impacto parejo para todos. De hecho, está creando una polarización muy fuerte en los equipos de trabajo. Es un fenómeno que, si no se entiende bien, puede ser muy peligroso. Fíjense bien en este gráfico, porque ilustra una paradoja bien interesante. En los extremos todo parece ir genial. Por un lado tenemos a los seniors aumentados, gente con mucha experiencia que ahora tiene superpoderes gracias a la IA. Y por el otro, a los juniors ágiles, que aprenden y ejecutan rapidísimo con estas nuevas herramientas. Pero, ¿y el medio? Ahí es donde se crea un hueco, un valle peligrosísimo, la brecha de sucesión. Si la IA automatiza todas esas tareas intermedias que antes servían para aprender y crecer, ¿de dónde van a salir los líderes del futuro? Y es justo por eso que el perfil de un junior hoy tiene que ser completamente diferente. Miren, ya no es suficiente con que sepan seguir instrucciones. Ahora lo que se necesita es, primero, pensamiento crítico, o sea que puedan cuestionar lo que la IA les da. Segundo, que sepan diseñar prompts robustos, que sean como arquitectos de preguntas. También que tengan capacidad de lectura técnica para entender lo que está pasando. Y, quizá lo más importante, que sepan verificar fuentes. No podemos darnos el lujo de tomar decisiones basadas en información pues inventada.
Venga, ahora sí vamos a tocar el punto que para mí es el más importante, donde está el verdadero oro. Y curiosamente es el que menos se explora. ¿Cómo usar la IA para tomar mejores decisiones? ¿Las de alto nivel? ¿Las estratégicas? Y aquí hay que ser súper directos. Si en una empresa la IA se está usando nada más para escribir correos más rápido o para generar imágenes bonitas, se está tirando a la basura el 90% de su potencial. A ver, sí es útil, claro, pero es como usar la computadora más potente del mundo solo para usar la calculadora. El verdadero poder, el cambio de juego, ocurre cuando la IA se convierte en este analista estratégico que nunca duerme. Imaginen esto por un segundo. Poder explorar mercados a una profundidad que antes era impensable. O poder simular diferentes escenarios, ver qué pasaría si tomamos la decisión A o la B antes de tomarla. Ya no es solo un apoyo, es tener inteligencia aumentada justo para esas decisiones que definen el rumbo del negocio. Ok, todo esto suena increíble, muy potente, pero seguro están pensando, bueno, ¿y por dónde empiezo? Perfecto, justo a eso vamos. Esta parte es una especie de manual de adopción, pero uno realista, ¿eh? Para construir cimientos sólidos y no dejarse llevar por todo el humo y espejos del marketing. Y la filosofía principal aquí puede sonar un poco al revés, pero es crucial. Detenerse para acelerar. Piénsenlo así. En una carrera de autos, el piloto que se detiene en los pits no está perdiendo tiempo, ¿verdad? Esa parada es estratégica para poder ganar. Bueno, pues con la IA es igual. La prisa, el querer implementarla a lo loco, es la receta perfecta para que todo salga mal. Entonces, el camino correcto no es una carrera desesperada, es más bien una marcha disciplinada, paso a paso. Paso 1, mapear el terreno. O sea, entender súper bien cómo funcionan los procesos hoy. Paso 2, elegir las batallas. Hay que priorizar los casos de uso que de verdad tengan un impacto económico claro. Tercero, definir qué significa ganar, con indicadores de desempeño, con KPIs muy precisos. Y por último, medir. Medir y medir. Tiempos de ciclo, tasas de error, márgenes, porque lo que no se mide simplemente no se puede mejorar. Y claro, una implementación seria también significa gestionar los riesgos. Ojo, no se trata de tenerle miedo a la tecnología, sino de ser inteligentes al usarla. Hay que poner defensas. Por ejemplo, contra el sesgo de confirmación, siempre debe haber una validación humana. Para el daño reputacional, se necesitan políticas de uso súper claras. Y en decisiones delicadas, una doble verificación es obligatoria para evitar lo que se llama injusticia algorítmica. Es básicamente construir como barandales de seguridad en el camino. Y bueno, después de todo este recorrido, llegamos a la decisión final, la gran elección del modelo de negocio. Porque la IA, en el fondo, nos pone en una encrucijada con dos caminos muy claros. Un camino es el de competir solo por precio, usar la automatización para bajar costos y vender más barato que nadie. El otro, que es mucho más interesante y sostenible, es usar la IA para crear una eficiencia invisible que soporta una experiencia humana increíble, única, y así ofrecer un valor premium, algo que nadie más pueda copiar. Y cerramos con la pregunta que en realidad lo resume todo. La tecnología ya está sobre la mesa, eso es un hecho. La pregunta ahora es, para cada negocio, para cada organización, ¿la estrategia de IA que se está siguiendo de verdad está construyendo una ventaja competitiva que sea real, que sea sostenible en el tiempo? Porque la respuesta a esa pregunta es la que va a definir quiénes serán los líderes en la próxima década.